Amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero hacer una pequeña reflexión en base a un comentario eh, de un amigo que dejó en el video de la primera actualización sobre esta planta, el espinazo del diablo. Miren cómo está. No sé si se acordarán, pero yo lo tuve que podar porque estaba lleno de oidio. Y aquí vaya. De hecho, ahorita les voy a mostrar porque ya se ve las marcas distintivas de esta planta en la parte de abajo de las hojas. Les voy a leer el comentario. No voy a decir el nombre porque no tengo permiso para hacerlo, pero sí no voy a leer el nombre del amigo que escribió, de la cuenta de YouTube donde escribió el comentario, sino el comentario. Dice así: esa planta es plaga prácticamente. Se reproduce como conejo. Crece en tierra, en piedras, en árboles, en rincones, sin agua, sin sustrato. Es más, no exagero. Tengo esas plantas creciendo en agua y no en agua, solo las raíces, en agua sumergida completamente. En verdad, no exagero. Entonces me llamó la atención porque a veces no tenemos idea qué plantas son las que tenemos en nuestro jardín. Esta belleza es originaria de Madagascar y aparece aquí en Guatemala. La tengo aquí en Guatemala. Entonces, ¿cómo vino a dar aquí? Entonces, Dios crea la naturaleza perfectamente. Entonces, cada planta está en su sitio porque es la manera en que se puede controlar. O sea, no están regadas al azar. Entonces, esta está en Madagascar porque ahí ha de tener una manera de controlarla. Hay en ciertos lugares del mundo la consideran como plaga, según como dice aquí el amigo, por la manera en que se reproduce. Y no tanto plaga hacia los humanos, sino, por ejemplo, como es tóxica, si las mascotas la ingieren, puede ocasionar problemas. Otra cosa, el otro problema que puede ocasionar es que esta, digamos, al no ser nativa del lugar donde la tenemos, esta puede desplazar a las plantas nativas del lugar donde la vamos a tener. Entonces imaginémonos, por ejemplo, esta planta, digamos, entre cada puntita que ustedes ven aquí, saca una plántula, unas plantitas, valga la redundancia, como estas. Entonces, digamos, esta está pequeña, pero en estado adulto, digamos que cada hoja puede dar 20 plántulas, 20 plantitas. Y si la hoja tiene 10 hojas, y si la planta tiene 10 hojas, imagínense, 20 plántulas por hoja y la planta tiene 10 hojas, imagínense esa cantidad. Ahora imagínense que todas esas plántulas caen en esta parte de aquí, van a empezar a crecer. Ahora, como va a estar compacto, si en la base hay otras plantas que no van a crecer mucho, estas al crecer compactas van a evitar que estas de aquí reciban luz solar y se nos van a marchitar. Lo otro que les mencionaba, pues de que puedan venir mascotas y las mastiquen y pues tengan problemas estomacales. Entonces ese es el problema de este tipo de plantas, que son fáciles de reproducir. De hecho, en el video de cuidados yo les comentaba que hay lugares donde la tienen como planta diabólica debido a esa forma, a esa manera de reproducirse tan fácilmente. Entonces tenemos que tener cuidado, así como reciclamos, debemos reciclar la basura, lo que podamos, cuidar el agua potable porque hay gente que no tiene, no desperdiciarla. Pues debemos de tener cuidado con respecto a esto porque son plantas invasivas. Hay plantas
Habrán unas que son como esta, que son tóxicas, habrán otras que pueden dañar de otra manera. Así que debemos de tener cuidado y de hecho podemos tener plantas que están en peligro de extinción. Entonces hay muchas cosas que podemos tener en nuestro jardín que puedan dañar al medio ambiente. Entonces, ahora imagínense este caso. Esta la tengo a la par de otras plantas que están en maceta. Entonces, si se dan cuenta aquí hay 1, 2, 3, 5 plántulas. Supongamos que vamos a ver así. Estas plántulas caen en otra maceta de la planta que está a la par. Esta planta de aquí. Entonces, imagínense que viene un conocido y le gusta esta planta que está aquí. Entonces, yo se la regalo. Viene este conocido, la lleva a su casa, pero como no la quiere tener en maceta, la coloca directamente en el suelo. Pero lo que yo no me di cuenta es que iba una plántula de esta en la maceta. Entonces, esta persona al dejarla directamente en el suelo, lo que va a pasar es de que va a empezar a crecer estas plántulas. Cuando él se dé cuenta, pues va a tener este calanchoe en su casa. Y si no la conoce, qué linda planta, la voy a dejar ahí y cuando sienta, ¡pum!, se va a propagar. Entonces, es una pequeña reflexión debido a este comentario. Y que no es que vayan a suceder tragedias con respecto a plantas que llegan a dañar otros ecosistemas, sino que ya ha sucedido y está sucediendo. Si ustedes buscan en internet, pues se van a dar cuenta que hay animalitos que llegaron a lugares donde no pertenecen, donde no tienen un depredador que los controle. Y el problema es de que están reproduciéndose muy rápido y están dañando a los animalitos nativos de ese lugar. Entonces era una pequeña reflexión para que tengamos conciencia de que nuestro jardín juega una parte fundamental en los lugares donde vivimos, en las comunidades, en las ciudades, en los países donde vivimos. Así que cuando tengamos este tipo de plantas, porque esta no es la única, hay más. En el caso de las vincas, esas son plantas que se reproducen muy fácilmente y son tóxicas también. Solo que esas pues obviamente no habrán ocasionado ningún tipo de problema, pero la cuestión es de que las encontramos en cualquier lado. Y como nos gustan las florecitas y sus hojitas y todo, pues tengamos cuidado, amigos, con respecto a todo eso, porque ahora que gracias a que Dios permitió que el hombre tuviera barco, construyera aviones, pues ahora podemos estar en poco tiempo en cualquier parte del mundo. Y ahí es el problema, porque sin darnos cuenta nos podemos traer circunstancias a lugares donde no corresponden. Así que tengamos cuidado con estas bellezas, que no nos engañen su hermosura. Y eso quería mostrarles. Miren cómo se ve, ya tiene las marquitas. Esta ya se le va formando, miren. Entonces era una pequeña reflexión, amigos, con respecto a lo que tenemos en nuestra casa. Así que gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante. Y un saludo al amigo que puso ese comentario. Hasta luego, amigos.